Bien, 13 horas 33 minutos. Ayer les contábamos, de hecho mostrábamos en vivo el inicio de la sesión de senadores de manera remota, claramente a partir de la pandemia, donde debían tratarse leyes importantes, también algunos decretos de necesidad y urgencia que habilitan al presidente a tener, por supuesto, más disposición de dinero para frenar la pandemia. Sin embargo, hubo una situación bastante llamativa, que es que la oposición se levantó, se decía antes, es como que se desconectó. El senador rionegrino Alberto Bretilnec ya está en comunicación con nosotros a través de Skype, vía Skype, para hablar sobre este tema. Le agradecemos, como siempre, la presencia en el servicio informativo de Canal 10. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todo Río Negro, un placer estar juntos. Bueno, muchas gracias. En principio, ¿qué es lo que lograron aprobar? Ayer lo que se aprobó fue una serie de decretos de necesidad de urgencia que el presidente había sancionado y que necesitaban la aprobación del Congreso, ¿no? Por ejemplo, una modificación presupuestaria que permite la transferencia a las provincias y a los municipios de más de 100.000 millones de pesos, el dinero para el pago de las IFE del ingreso especial Familiar, de la emergencia, sí. El dinero para el pago de los créditos a la tasa de un 26%, el dinero destinado también a lo que son las ATP, los complementos salariales para las distintas empresas. Después había otro DNU que era la prohibición de suspensiones por 60 días, para que nadie pierda su trabajo, la prórroga del cierre de fronteras, la prórroga del aislamiento social obligatorio. Es decir, había 20 decretos de necesidad de urgencia que había sancionado el presidente y que había que validarlos. Sí. Y por otro lado también estaba dos decretos que tenían que ver con la anulación de decisiones del presidente Macri en cuanto a que el centro de escuchas, la oficina de escuchas telefónicas, vuelva a la Procuración, al Ministerio Público Fiscal. Estos eran los temas a los cuales se agregaba la educación a distancia y se agregaba otro tema que es muy importante, era que estábamos hablando de la nueva ley de alquileres, ¿no? Bueno, producto de distintas actitudes, Cambiemos se retiró del recinto, por lo tanto hay dos temas que quedaron pendientes. Uno de ellos es la ley de alquileres. El argumento desde la oposición es que intentaron de alguna manera tratar el tema de las escuchas, eso no estaba como acordado en comisiones, que fue como una falta de lealtad, por eso ellos decidieron no tratar un tema que nada tenía que ver con la pandemia. No, a ver, Cambiemos lo que está utilizando es el no querer, bajo ningún punto de vista, que se revisen decisiones de su gobierno. Yo ayer, cuando hice uso de la palabra, lo dije claramente, es decir, todos nuestros gobiernos son susceptibles de ser revisados. Los gobiernos mientras gobiernan y después que se terminan los gobiernos. Por lo tanto, Cambiemos no tiene por qué enojarse, asustarse o oponerse a que el Senado de la Nación investigue cosas que han pasado antes. Por ejemplo, estamos investigando lo que es la deuda externa, se está investigando, por otro lado, lo que ha sido todo el espionaje en Argentina. Bueno, no son temas que sepamos cómo van a quedarse, sino que son temas que nosotros planteamos como que hay que trabajarlos. Bueno, pareciera ser que Cambiemos esta serie de medidas, los enojó, los molestó, y ¿en qué terminamos? Terminamos que ellos, con la excusa de que habían temas que no eran exclusivos de la pandemia, como estos dos decretos, se retiraron del recinto y se fueron. ¿Eso estaba como en la orden del día o no? ¿Eso estaba? ¿Ellos sabían que se iba a tratar eso? Sí, estaba. Sí, porque había sido tratado por la comisión bicameral y estaba en la orden del día. ¿Y ahora qué pasa con esta ley de alquileres? De 22 temas que se trataban ayer, yo le puedo asegurar que 20 tenían que ver con la pandemia, ¿no? Por lo tanto, no había ninguna duda al respecto de esa característica. Digo, es un tema que está en debate, es una necesidad imperante, hay una problemática, ¿no?, con el tema de los alquileres. ¿Esto ahora se posterga, se vuelve a tratar? ¿Cómo son los pasos a seguir? No, yo creo que la semana que viene estamos en condiciones de que sea tratado nuevamente, ¿no? Hacían falta 7 días desde el tratamiento en la comisión. Considero que
en el transcurso de la próxima semana, jueves que viene, vamos a estar sancionándolo, ¿no? Es una ley muy importante porque lleva de 2 a 3 años los contratos de alquiler, porque los contratos de alquiler se van a indexar por una mezcla de dos ítems, el aumento inflacionario y el aumento de los salarios. Tiene por otro lado el hecho de que se puede comprar, se tiene que pagar un solo mes de depósito, que las expensas que se paguen no pueden sufragar gastos de reparación de los edificios. Tienen muchas ventajas para los inquilinos y por eso es que era importante sancionar lo más rápido posible. Claro, ¿y quiénes son los autores de esta ley o del proyecto en realidad? Hay varios. Viene ya sancionado de la Cámara de Diputados. Bien. Y se complementa con uno que había hecho la senadora Silvina García Larraúl. Tiene muchos autores, ¿no? Perfecto. Porque siempre el tema de los alquileres, de la ley de alquileres, es un tema muy debatido en el país hace muchos años. Y bueno, después de mucho trabajar entre todos, se logró tener este proyecto. Y bueno, lamentablemente ayer por esta actitud de Cambiemos no se pudo tratar. Bien, y lo último que le pregunto, con respecto a la educación a distancia, ¿qué es lo que se propone a través de una ley? La modificación de la ley, porque la ley de educación nacional plantea únicamente la educación presencial, la educación tradicional. Tradicional, y en este caso se modificaba el artículo 109 para que los docentes y los estudiantes o las universidades se pueda tener otro tipo de educación. Perfecto. Es decir, como usted observa, no había ni un tema ni demasiado polémico ni demasiado grave que justifique el retiro. El retiro tiene que ver, para mí, con un mensaje que nos transmitieron a todos, ya sea en oficialismo o en oposición. Es decir, nosotros vamos a sesionar siempre y cuando no se toque lo que pasó en el gobierno anterior. Y me parece que es la discusión que vamos a tener en los próximos meses. Se terminó la paz. Esperemos que no, que haya sido solo un mal día ayer y que podamos tratar todos los temas. Aparte, es muy ridículo decir, vamos a sesionar en diputados y en el Senado únicamente para los temas de la pandemia. Si hoy, con la tecnología, como se está haciendo todo hoy en el mundo, se puede sesionar a distancia, claro, de manera remota, sin ningún tipo de inconveniente. Le agradecemos su tiempo, ha sido usted muy amable. Carla, muchas gracias, saludos a todos los televidentes de Canal 10, un saludo a todo Río Negro.